El desnudo es un género de las artes visuales escasamente frecuentado por los artistas hoy en día. Pareciera que la mirada contemporánea sobre el desnudo está devaluada. Hoy suponemos que es solamente una mirada erótica y sexual, desprovista de atributos artísticos de prestigio. Son pocos los artistas que siguen encontrando en el desnudo una oportunidad de comunicar su visión del mundo. Sin embargo, en la historia del desnudo hay obras que tienen la capacidad de atraer y provocar miradas que pueden transformarse en un diálogo. Este cuadro se llama El despertar de la criada y fue pintado en París por un argentino, Eduardo Sívori. Para un joven que quisiera ser pintor, el viaje a Europa era algo casi ineludible. Si vos tenías grandes ambiciones, tenías que ir a estudiar en Europa. Y creo que en ese momento todavía estaba en discusión si seguía siendo Roma, Florencia, el lugar a donde había que ir a estudiar, o era París. Está publicado en el periódico, el señor Sívori, se va a ir a Francia, va a hacer durante 3 años los estudios necesarios para... Ya hay una expectativa puesta sobre una hipótesis de trabajo y de éxito. Había un montón de academias, había ya 2 o 3 salones paralelos y había una inmensa cantidad de estudiantes extranjeros, inmensa. Sívori eligió la Academia Colarossi, pero para un joven artista a veces es más importante la elección del maestro. En este caso será Jean-Paul Laurent el elegido. Laurent era visto en París como el gran artista pintor de historia francesa y había dedicado buena parte de su obra a una pintura bastante laica, anticlerical. Una pintura oscura, muy trágica, que usaba elementos del lenguaje naturalista para pintar esas grandes escenas de la historia francesa. No, lo recordaba tal cual. Lo recuerdo. Te dije, tengo muy presente el tallado del sombreado, como dijimos, que, bueno, recordaba yo mal una cosa. Yo te decía, esto pareciera que la pintura hubiera sido sacada. Laurent había pintado varias escenas en el Panteón de París. Son escenas que están desarrollando las historias de Santa Genoveva. Y Sívori y Schiaffino fueron al Panteón. Y él comenta las pinturas de Laurent y de Puvis y dice que ojalá alguna vez en Buenos Aires se tomara una iniciativa así y que falta esto en Argentina, hay que construir esto, ¿no? Grandes pinturas murales. Finalmente, ni Sívori ni Schiaffino se dedicaron a la pintura de tema histórico. Muchas veces, las estrategias que ensaya un artista deben ser revisadas o simplemente cambian. Y lo que recordaba mucho y me encantaba ver son estos chanclos con la parte roja de adentro, ¿no? Porque, fíjate el tamaño del pie, bien de criada, ¿no? De mujer trabajadora, ¿no? Juanetuda. Una mina que seguro que vive en una mansarda y abajo atiende la casa, ¿no? Que vive con una familia bien, que es una campesina o una mina, ¿no? El Salón de París era la vidriera privilegiada para un artista.
El objetivo de un pintor en esa época era lograr que su trabajo fuese aceptado en el salón. Las obras de Courbet y de Millet, desde mediados del siglo XIX, definían el estilo que estaba de moda en el salón, el naturalismo. Y se ve acá. Acá sigue la forma digamos, de la redondez de la pierna. En cambio acá no hace esto, ¿no? Esta pierna está muy bien puesta. Esta sobre todo. Y las dos piernas están muy... Pero estas dos piernas, esta se va para allá muy bien. Sivori pinta el Levé de Labón en 1887 y lo presenta en el Salón de París, en un salón en donde todo el mundo estaba a los codazos para que lo vieran. Salones que tenían más de 5.000 pinturas. Sivori cumple uno de los temas que se le pide, pintar como los europeos. Alguien se despierta por la mañana, sola en un lecho, una bretona grande ya, con pies grandes, e inclusive casi como era en el cine, ¿no? La fotografía, la cámara llega muy encima, no da una perspectiva grande de la habitación, sino que se viene muy encima de ella, muy sobre la cama, sobre su cuerpo, muy en lo inmediato. Se ve en el fondo una mesita con una vela que ella ha tenido para alumbrarse a la noche. Hay mucho orden, porque están las horizontales y las verticales, que tiene la cama, que tiene la mesa. Arriba se ve otro pequeño rectángulo en la superficie. Nos encontramos con un cuadro encima de gran formato. Hay líneas verticales que marcan direcciones, como en el caso del primer plano, aquí la ropa que se va a poner la criada, es una vertical muy acentuada, que es paralela a la vertical que marca el cuerpo de la mujer y al que marca la vela. Hay también una serie de ritmos en diagonal, como son las piernas. Esta diagonal es prácticamente paralela a esta otra, y habría como una especie de irradiación en abanico que tiene su centro aproximadamente en esta zona del desnudo. Las creaciones de Leonel Luna utilizan el tiempo como articulador. Suele tomar como punto de partida obras paradigmáticas del arte argentino. El resultado de esta operación parece surgir de una realidad paralela. De alguna manera, Sivori estaba poniendo en un nuevo lugar a la mujer. Y era algo que a mí me interesaba específicamente, volver a retomar la mujer desde un aspecto similar. Hoy la entrada formal al cuerpo femenino es por sus glúteos. Entonces, en las tapas de las revistas, primer frontis son los glúteos y después se llega al rostro. Hay como una continuidad formal que pasa por las redondeces. Cuando yo quise retomarlo, quería una mujer en una condición mucho más contemporánea que tenía que ver con su condición no social, sino sentimental. Y la condición sentimental que me interesaba era la relacionada con la soledad. La mujer soltera, separada. Y el cuadro de Sivori es una mujer sola también. Una mujer en paz consigo misma por estar sola y que no se atormentaba por ello. Hay correcciones y se ve que costó trabajo hacer esto, ¿no? Eso es lo lindo de un laburo cuando ves que hay cambios de intención, que no le salió al tipo por así, ¡fum!, que no le fue fácil al tipo, al maestro. Indudablemente, tener una presencia en el salón, ser admitido en el salón, implicaba para un artista latinoamericano una credencial de excelencia, ¿no? Y era como, bueno, wow, soy un buen artista porque me han aceptado, una garantía. El cuadro de Sivori tuvo bastantes críticas. En algunos diarios hasta un parrafito, lo cual era otro triunfo. ¿Y qué decían esas críticas? Decían que era un poquito escandaloso el cuadro, que era un poquito excesivo, que era un poco demasiado naturalista. O sea, aún para el gusto de esos críticos franceses, el cuadro
no alcanzaba a ser un escándalo, pero tampoco era un cuadro más. Había algo allí inquietante. Es la primera vez que aparece una sirvienta, un gran salón, en un gran cuadro, cuando en esa época las únicas que aparecían en cuadros semejantes eran grandes señoras de sociedad. Entonces, el gesto en sí era importante. ¿Qué es lo que transgredía ese cuadro? Transgredía una norma no dicha del salón, y es que los cuerpos de las mujeres pobres se mostraban vestidos. Los desnudos se idealizaban un poco, eran desnudos en su mayoría bastante académicos, con pieles sonrosadas, pero además no eran cuerpos de mujeres trabajadoras, y menos representados de un modo naturalista. Y en esto Sivori sigue la tradición de Courbet. Pies tostados, manos de un color menos blanco que el resto del brazo. Esto, en 1850, indicaba escandalosamente que estas mujeres eran trabajadoras de clase baja. Courbet las pinta con gestos grandilocuentes en una escena reservada históricamente a cuerpos muy refinados. Sivori pinta a su criada enrolándose en esa troupe de renovadores. Este es un gesto moderno. El estilo de Fermín Eguía como artista es particularmente difícil de definir. Muchas de sus creaciones surgen de extraños intercambios con las obras de otros artistas de la historia del arte. Fermín encontró en El despertar de la criada el comienzo de uno de esos diálogos. Me inspiré en este trabajo. Le puse al lado a Dostoyevsky, porque me parecía que era un tema como que tenía la sordidez, sin ser sórdido, tenía la sordidez dostoyevskiana, ¿no? La prostituye Dostoyevsky a esta. No es esta criada, es otra criada, ¿viste? Puede ser Sonia, aunque Sonia era una tipa frágil, de crimen y castigo. En una hice un tipo que está vestido de una manera bastante humilde, que está de espalda, que puede ser su compañero, que se está subiendo los pantalones. En el tema de Dostoyevsky está, por ejemplo, mirando al suelo, porque así lo tomé de... Dostoyevsky está en una posición así, como compartiendo su presunto drama, ¿no? En el otro no, el tipo gozó de ella, ¿no? Se sube los lompas. Sivori ha sido premiado en Europa y llega aquí la pintura. Lo que no sabían que el tema era un tema de alguna manera tan trivial y cotidiano como el despertar de una mujer desnuda, pero no es un desnudo ideal, sino que es un desnudo frontal. Y también el tema del trabajo, porque también en esta época Argentina está recibiendo inmigrantes de Italia, de España, y hay también un comienzo de luchas de clase, y también los inmigrantes, que tienen diarios en su idioma, comienzan a organizarse, hacen reclamo de su presencia en el territorio. Así que se ha dejado un poco el pasado colonial y se está incorporando la Europa culta junto con la Europa del inmigrante, y este cuadro reúne todo eso. Ese escándalo que ocurrió en Buenos Aires hasta en cierta medida fue como programado. Y hay como una campaña de prensa de decir que, bueno, que el cuadro no es para que lo vean las señoritas, que el cuadro va a tener una exhibición restringida porque es muy fuerte, y lo van a exhibir en la Sociedad de Estímulo de Bellas Artes, pero a renglón seguido dicen, pero no se lo pierdan. Cuando esta obra fue vista, tanto en el Salón de París como en Buenos Aires, fue criticada por el naturalismo, por esta cuestión de no ahorrarse ningún detalle, como decían los críticos, de la fealdad de esta persona. Aquí no hay idealización, las formas se muestran con la crudeza de cómo son en la persona a la que se está representando. Por ejemplo, los pechos caídos, la deformidad de los pies de la mujer, que la crítica de la época decía que nunca había visto unos pies tan horribles, con juanetes tan poderosos y con uñas como si fuesen garra y amarillas. En el cuadro de Sivori hay una apertura interesante que denota como un interés social más profundo, que pasaba del mero ejemplo de la sirvienta allí en su cama. Era como
ver esos pies, unos pies torturados, porque son pies de alguien, de una trabajadora, en realidad no son pies de pedicure. Era realmente fuerte tenerlos en primer plano ahí, y es un planteo que hoy está absolutamente excluido de todo tipo de iconografía publicitaria. Los pies y las manos son como símbolos profundos del origen social. Podemos ver otros desnudos, compararlos, ¿no? Hay una diferencia entre el cuadro de Sívori, y este. Esta es una mujer fina por su estructura anatómica, ¿no? Por su cuerpo. Mira la cintura que tiene, ¿no? Tan pronunciada, tan delgada, los omóplatos. Aquella es una trabajadora, como decíamos, es un percherón, ¿no? Si Sívori hubiera representado una prostituta, el cuadro habría sido mucho más fácil de aceptar, apelando a discursos moralizantes. Pero la pobreza era un tema irritante, y particularmente las mujeres pobres tenían entonces una presencia importante en Buenos Aires. Todas las mujeres que trabajaban y no respondían exactamente al rol de madres de familia eran vistas como un peligro para la incipiente nacionalidad. Entonces, bueno, el impacto fue enorme y fue una reacción muy fuertemente violenta, ¿no? Hubo indignación respecto de por qué un pintor que estaba estudiando en París y que era tan buen pintor, como se notaba que sabía pintar, elegía unos temas tan asquerosos. Incluso ven la media que ella se está poniendo, como no es blanca, la ven inmunda, como si fuera una media mugrienta. Es salvaje la reacción. Pero al mismo tiempo esto hace que el cuadro se instale en un lugar mítico, si se quiere, ¿no? Es como el comienzo mítico de una tradición de arte moderno en Buenos Aires. La obra ha tenido diversas ubicaciones. Ha estado en salas muy grandes, donde se la veía de lejos, otras salas hacia el costado, y en esta ubicación actual, que tiene unos años, se viene por un pasillo y al girar, en forma oblicua, aparece este desnudo, que sorprende, pues se le reconoce, no se esperan ver un desnudo de gran tamaño. Además, recordemos que la obra tiene un marco muy despojado, mínimo, que permite confrontarse con la obra de forma directa y hace esta atracción. A los varones le pregunto ahora, ¿qué les parece que tiene esta chica que no quisieran que su novia a los 24 años tuviera? Bueno, ¿nada más que la panza? ¿Qué más? Las piernas no quisiera esas piernas tan gordas. ¿Y qué pasa? Yo lo que hago al entrar en esta sala es dejar que ellos miren solitos los 4 cuadros y que después elijan el cuadro que tiene más chicos, de ese cuadro yo hablo. Jamás se paran en el levantar de la criada. Nunca. Es como si, eso te digo de ahora, como si todavía ese tipo de, no sé cómo decirte, de vergüenza, entre comillas, fuera vigente, de manera que no lo eligen. Es una pintura que nosotros, bueno, que yo nunca vi así, una pintura más nudista nunca vi. La señora es medio fea. Te da una inspiración como cómo eran las cosas en esa época. Entonces en el cuadro muestra cómo es el cuerpo de la mujer. Lo que no me gusta es que tiene colores muy apagados. El color yo diría que es un color bastante neutro, es gamas de ocres con algunas variaciones hacia el verde, un poco más amarillo, un poco más fríos hacia los azules. Pero básicamente la paleta es una paleta muy neutra, como era muy acostumbrado en esa época, y muy contrastada. Desde el punto de vista de los valores lumínicos hay mucho contraste entre blancos y negros. En este detalle podemos apreciar algo que técnicamente se denomina pentimento o arrepentimiento. ¿Qué significa? Que en el proceso del dibujo y de la pintura, el artista cambió de idea. De repente
entendió que este brazo tenía que ser más arriba en lugar de más abajo, pero lo dibujó y a su vez lo pintó y posteriormente lo corrigió. En la mesa de noche entonces, donde se encuentra actualmente la vela, en algún momento pintó un jarrón, pero lo que queda claro que no solamente hubiera representado un motivo plástico, es decir, un jarrón en ese lugar de la composición, hubiera sido demasiado llamativo y hubiera quitado atención al personaje principal, que es la mujer. ¿Por qué Sibori pintó la criada? No lo sé, no lo sabemos. No tenemos documentos que nos digan. La hipótesis que me parece más plausible es que haya él aprovechado una sesión de pose, de modelo vivo en la academia y haya construido una ambientación para ese desnudo. Esto se me ocurrió porque vi una vez un dibujo de Thomas Eakins, un norteamericano que estaba estudiando en París un poco antes, y hay un desnudo muy parecido al de Sibori. Es una modelo con un cuerpo de trabajadora, es un dibujo de academia, con la cara tapada, con una capucha negra para que no se la reconozca. Es un dibujo muy impactante. Y pensé, probablemente Sibori haya trabajado con una modelo así en las clases de modelo vivo, y haya tomado esa sesión de pose y haya construido. Era algo bastante habitual. Esta pintura se encuentra en una colección privada de Buenos Aires. Se titula La Bonne à tout faire y está firmada por Eduardo Sibori. El peinado y la modelo sugieren que podría ser un antecedente del despertar de la criada. Él era un pintor, la obra posterior lo demuestra, más ligado a la pintura de interiores, pero con un tema costumbrista, sin esta connotación social que tiene esta obra. Son momentos por los que pasan los artistas que tienen referencia con la formación, con el ambiente en el cual se desarrollan, crecen y estudian, y también con la recepción, porque yo no creo que le haya hecho tanta gracia ser escandaloso, o sea, no creo que esto haya sido una satisfacción para él. Siempre pensé que la crítica de alguna manera lo había trastornado tanto que después es como que se amansó y no volvió a retomar ese aspecto. Me parece que él, de forma determinante, se ajustó a lo que se esperaba de él, como hoy día también muchos también hacen. Sibori no volvió a pintar desnudos de esa forma. El pecado del Elever de la Bonne pronto fue olvidado. Los desnudos posteriores serán de alguna forma más convencionales. Su dibujo se vuelve más lírico y los colores más claros, sobre todo en retratos y paisajes. El paisaje le interesó de manera especial. Se lo llamará el poeta de la Pampa. Yo creo que en ese momento romper con ese esquema y mostrar un cuerpo desnudo de una mujer que era una sirvienta implicó una actitud, yo creo que provocadora por parte de Sibori. Y a mí me parece que el arte tiene que provocar. Esta mujer, a pesar de su fortaleza, puede ser vulnerable por una cuestión de clase. Esta es, ¿cómo te decir? Es el bocado del posible abuso del señor. Me parece que hay un resto de misterio. Digamos, es una de las obras sobre las que yo vengo pensando hace muchísimo tiempo y muchos otros investigadores e historiadores han escrito sobre ella y creo que sigue guardando un cierto enigma, ¿no? En el sentido de que bueno, es un cuadro que no tiene una anécdota moralizante ni tiene una historia melodramática. Es un cuadro sin tema, en buena medida, pero creo que la Bonne siempre guarda un resto de misterio. Esa mirada que no se cruza con la del espectador, ese cuerpo tan generosamente mostrado, porque es un cuerpo que aparece exhibido generosamente al espectador voyeur, y al mismo tiempo como un secreto celosamente guardado, como si ese cuerpo guardara un secreto.
Si hubiese sido una dama muy elegante y de la época y con mucho dinero, mi hermano no tendría esos pies tratados de la manera que los tiene esta mujer, porque es una mujer de trabajo. Enseguida da como una sensación de intimidad que por ahí otros desnudos no dan, porque uno siente primero como una cierta intimidad por el ambiente que se genera y una complicidad con la persona, ¿no? No, me provoca desolación. Sí. Encuentro un vacío importante. Sí, creo que los colores ayudan a eso. Me gusta mucho la tranquilidad que transmite la mujer, la comodidad y lo cotidiano. Siento como que es algo muy íntimo.